Hola a todos, soy Gibran del canal de Carnifans Plantas Carnívoras. En el video de hoy veremos 5 plantas carnívoras que podemos cultivar fácilmente en casa. Antes de comenzar, quiero agradecer a Ecología Verde por brindarnos este espacio y permitir mostrarles a ustedes lo maravilloso que es cultivar estas hermosas plantas. La primera planta de la que hablaremos será la Sarracenia. Esta es una planta norteamericana, se distribuye en toda la costa este de los Estados Unidos y Canadá, y se caracteriza por sus jarros largos y elegantes en forma de trompeta, cuya gama de colores las hace bastante atractivas y decorativas, pues existen variedades totalmente verdes, otras más rojizas o con combinaciones de amarillo y rojo, y qué decir de las variedades totalmente blancas, que dan un toque elegante al cultivo. Dependiendo de la especie, los jarros de esta planta pueden alcanzar alturas entre los 30 y 100 centímetros, aunque algunas variedades superan incluso los 120 centímetros de altura. Estas plantas agradecen bastante el sol directo y son perfectas para tenerlas en el exterior si es que tenemos un jardín donde los rayos del sol abunden por al menos 6 horas al día. Con estas plantas no deberás preocuparte de las altas o bajas temperaturas, pues llegan a tolerar temperaturas cercanas a los 40 grados siempre y cuando se encuentren en una maceta amplia y con abundante sustrato húmedo para que las raíces no se calienten, mientras que en invierno son capaces de tolerar ligeras heladas con temperaturas inferiores a los 0 grados, temporada en la cual deberemos disminuir al mínimo el riego solamente procurando no dejar que se seque totalmente su sustrato, ya que la planta estará inactiva en esa temporada. Quizás pensemos que al ser plantas carnívoras deberemos alimentarlas, pero esto es algo opcional, y es que la propia planta se encargará de conseguir su alimento mediante sus estrategias de caza, y serán estos insectos que ocasionalmente caigan en sus trampas los que le darán un extra de nutrientes que le permitirán crecer con mayor rapidez, y es por ello que estando al exterior tendrán la oportunidad de cumplir este propósito. Si quieres tener una sarracenia en casa, puedes tenerla junto a tus demás plantas de sol, aunque no sean carnívoras. Solo recuerda que no pueden compartir maceta, pues a las plantas carnívoras no les agrada para nada los suelos abonados ricos en nutrientes, así que procura tenerlas en macetas separadas. Para mantener su estética, te recomendamos cortar aquellas hojas que se hayan secado totalmente. Esto lo pueden hacer con unas tijeras cortando desde la parte más cercana a la base de la planta llamado rizoma, pues estas hojas ya no son de utilidad para la planta. Por cierto, si te preocupa el aroma que desprende esta planta, debes saber que es prácticamente imperceptible para el olfato humano, y de hecho se basan más en la atracción de insectos por aroma dulce, pues generan un néctar en la boca de sus trampas que sirve de carnada para atraer a sus presas, e incluso existen variedades de estas plantas que pueden desprender un aroma a rosas. La Dionea muscipula, mejor conocida como Venus atrapamoscas, es quizás la planta carnívora más conocida del mundo, y no es de extrañarse, pues su aspecto es amenazante y la forma en que capturan a sus presas es fascinante. A pesar de su aspecto agresivo, esta planta tampoco representa riesgo alguno para los seres humanos, aun si de niños se trata. La trampa de esta planta no es más que una hoja modificada que sirve de carnada, y también toma la función de un pequeño estómago una vez que una presa viva haya caído en ella. Y lo que parecen ser dientes espinosos no son más que suaves extensiones de la hoja que impiden la salida de los desafortunados insectos que hayan sido capturados por ella. Esta planta, al igual que la sarracenia, proviene de la costa este de los Estados Unidos, encontrándose principalmente en los estados de Carolina del Norte y del Sur. Estas plantas también agradecen el sol directo y disfrutan mucho estando al exterior, pudiendo tolerar temperaturas altas y bajas al igual que las sarracenias. También pueden tener una de estas plantas en una ventana siempre y cuando reciban suficiente sol directo. Con un mínimo de 4 horas de sol directo y el resto del día luz abundante, verás que sus trampas tomarán un color rojizo tan característico de esta planta. Si tienen oportunidad, pueden tenerlas en el jardín en una maceta individual,
y de hecho, les recomiendo que al adquirirla también consigan una maceta más grande y algo de sustrato extra, pues es casi seguro que al adquirirla la encontremos en una maceta así de pequeña, pero esto no significa que deba permanecer ahí, ya que el objetivo de esas macetas únicamente es para cultivar en viveros. Les recomiendo usar macetas plásticas e incluso pueden ser de vidrio. Eso sí, eviten usar macetas de barro, ya que pueden aportar minerales al sustrato que su carnívora no recibirá bien. Una de las mayores razones por las que conseguimos una de estas plantas es porque queremos presenciar su movimiento, y es que la Venus atrapamoscas puede cerrar sus trampas en tan solo un tercio de segundo, lo cual es asombroso. Sin embargo, debemos recordar que son seres vivos y que al cerrar sus trampas realizan un gasto enorme de energía, por lo que debemos asegurarnos que al hacerlo sea porque han capturado una presa viva que les ayudará a reponer las energías gastadas. Si deseas verla en acción, puedes alimentarla con 1 o hasta 2 insectos vivos una vez cada 2 semanas, tiempo aproximado en el que tardarán en digerir a sus presas, pero nuevamente esto es algo opcional. Si no tienes un patio o alguna ventana con suficiente iluminación natural, puedes tener a una de estas plantas en el interior de tu casa, cuarto u oficina, o incluso en un terrario, siempre y cuando consigas una lámpara de cultivo que brindará a tu planta la iluminación que tanto necesita. Y recuerda mantener húmedo el sustrato de esta planta, ya que proviene de suelos pantanosos. Las pingículas pueden parecer plantas muy frágiles y se asemejan más a una suculenta que a una planta carnívora. Estas plantas se distribuyen por todo el mundo, pero es en México donde podemos encontrar a la mayoría de las especies de este género de carnívoras. A estas plantas les gusta crecer en suelo rocoso, pasando desde la roca volcánica y arcilla y llegando a habitar en suelos compuestos enteramente de yeso. Si en casa tienes suculentas o te gustan este tipo de plantas, las pingículas son la planta carnívora ideal para ti, pues no requieren demasiado riego e incluso puedes reproducirlas por esquejes de una forma casi idéntica a como lo harías con las suculentas. Durante el final de la primavera y hasta mediados de otoño podremos regar ligeramente por el método de inmersión, sumergiendo a la maceta en agua libre de minerales por unos segundos y retirándola para que drene el exceso de agua. En invierno y las primeras semanas de la primavera el riego será totalmente nulo y será la planta la que absorberá la humedad necesaria del propio ambiente mediante sus hojas suculentas, así que evita regar el sustrato durante esta temporada. Estas plantas no necesitan macetas muy grandes, así que pueden colocarse fácilmente en diversas zonas de la casa y de preferencia con poco sol directo, aunque sí mucha luz indirecta. Uno de los aspectos más llamativos y ornamentales de las pingículas son sus flores, ya que durante la primavera y hasta mediados de otoño suelen producirlas y sus coloraciones son muy variadas, pues existen flores totalmente blancas, violetas o incluso rojas. La función principal de las raíces de estas plantas es la de aferrar a la planta al suelo, pudiendo introducirse en las rocas porosas donde crecen, lo que les permite crecer sobre paredes verticales. Esta característica permite que estas plantas puedan ser usadas en terrarios o arreglos como este, lo cual hace aún más atractivas a estas nobles plantas. Si no tienes un lugar muy iluminado o poco espacio en casa y dispones de poco tiempo para regar a tus plantas, las pingículas son para ti. Si aún tienes un poco de miedo de cultivar estas plantas porque parecen ser difíciles de cuidar, te presento uno de los géneros más resistentes y nobles de plantas carnívoras. Las droseras subtropicales son esas plantas que siempre están presentes en cualquier colección de carnívoras, incluso si no has comprado una drosera. Y es que estas plantas proliferan en múltiples ambientes y se expanden con tanta facilidad que fácilmente llegan a otras macetas aun si no lo hemos deseado. Estas plantas
Pueden estar en entornos de luz indirecta pero abundante, e incluso con algunas horas de sol directo, por lo que puedes tenerlas en terrarios, en una ventana con buena iluminación o incluso en el exterior, siempre y cuando estén protegidas del sol más intenso del mediodía. No requieren estar en un invernadero con humedad ambiental elevada, e incluso nos perdonan un riego excesivo, pues muchas de ellas crecen en entornos totalmente inundados. Así que si alguna vez has matado una planta por pasarte con el riego, no temas, que las droseras no van a morir por esto. Estas plantas son capaces de generar semillas por sí solas y tardan aproximadamente 6 meses en llegar a la madurez desde que germinan, por lo que en poco tiempo podrás tener tus propias semillas y aumentar tu colección. Y en poco tiempo podrás pasar de una maceta con una sola planta a tener todo el sustrato cubierto de estas hermosas plantas, lo cual las hace aún más vistosas cuando crecen en colonia. Si deseas tener una drosera en casa, únicamente asegúrate de protegerla de los inviernos fríos, pues no la pasan nada bien con temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados, y por debajo de los 0 grados, el riesgo de muerte aumenta para estas plantas. Pero descuida, estando dentro de casa durante la temporada invernal, estas plantas van a sobrevivir. La última planta de la que hablaremos hoy es sin duda la que puede parecer la más exótica de todas, y en parte es cierto, pero eso no significa que sea una planta imposible de tener en casa. Las nepentes son plantas que provienen en su mayoría de la isla de Borneo en el Pacífico, aunque también las podemos encontrar en Malasia y Tailandia, por mencionar algunos lugares. Su mayor atractivo son los jarros que cuelgan de sus hojas, mismos que están llenos de líquidos digestivos que sirven para atrapar y digerir a sus presas. Las formas de sus jarros varían entre especies, y es esta variedad la que le está colocando en el top de plantas favoritas entre los cultivadores de carnívoras. A pesar de su aspecto casi alienígena, los cuidados de estas plantas no se alejan demasiado al de las demás carnívoras, pues apenas necesitan riego en su sustrato, únicamente previniendo que éste no se seque. Y en cuanto a iluminación, necesitan luz filtrada o indirecta, pudiendo estar todo el día con este tipo de luz, aunque llegan a tolerar un poco de sol directo. Esto significa que podemos tenerla en el interior de la casa siempre y cuando reciba buena iluminación, o incluso en el exterior si es que el sol no golpea con tanta intensidad ni por tantas horas durante el día. Como ya mencionamos, esta planta posee una amplia variedad de especies y cada una de ellas se adapta a entornos diferentes. Sin embargo, se pueden agrupar en 3 tipos de entornos a los que estas plantas se pueden adaptar. Estos ambientes son tierras altas, que asemejan a un clima de montaña, con días ligeramente cálidos y noches frescas, con humedad ambiental moderada. Tierras bajas, donde la humedad es alta y los días y noches son cálidos, y tierras intermedias, que son un punto intermedio entre los primeros 2 climas. Para aquellos que vivan en zonas costeras con inviernos inexistentes, les será sencillo tener nepentes de tierras bajas. Algunas de las más representativas son las nepentes ampularia, bicalcarata o ventricosa, aunque existen híbridos comerciales que son muy accesibles para el bolsillo, y los ejemplos más claros de estas plantas son las nepentes hookeriana y Bloody Mary. Si habitas en una zona cuyas noches sean frescas, es decir, una zona montañosa o con mucha vegetación, las nepentes de tierras altas son para ti, y es en esta categoría donde se encuentra una de las plantas carnívoras más grandes del mundo, la nepenthes rajá, cuyos jarros pueden alcanzar una longitud de 40 centímetros que les permite capturar algunos mamíferos. Sin embargo, si no estás seguro del tipo de clima que tienes, es mejor optar por nepentes del tipo intermedio, pues se adaptan a climas frescos y cálidos por igual, y sus requerimientos de humedad ambiental no son tan altos, lo cual les permite desarrollarse fuera de los viveros. Tres ejemplos claros de estas plantas y que son fáciles de encontrar en el mercado son las nepentes ventrata,
Rebecca Soper o la que se ha convertido en mi favorita, la Nepenthes brixiana. Sea cual sea la Nepenthes que elijas, recuerda protegerla de las temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados y recuerda que agradecen mucho la atomización de agua en sus hojas. Si te gustan los terrarios, esta planta es perfecta para ello, y si quieres darle a tu casa un toque exótico, no dudes en conseguir una Nepenthes. Si deseas aprender más sobre estas plantas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Carnifans Plantas Carnívoras. Tenemos más de 200 videos dedicados a todos aquellos que vayan iniciando en el cultivo de las plantas carnívoras. O si deseas iniciar en este hobby, es tu oportunidad de hacerlo con el pie derecho. Te invitamos también a seguirnos en Facebook e Instagram, y si eres de México y deseas adquirir una planta carnívora con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra tienda en línea, pues hacemos envíos a todo el país. Los enlaces a nuestro sitio web y a nuestras redes sociales podrás encontrarlos en la descripción del video. Agradecemos nuevamente a Ecología Verde por brindarnos este espacio. Por ahora me despido, no sin antes desearles un excelente cultivo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.